En World Traffic, agencia aduanal certificada OEA, trabajamos en lograr operaciones de comercio exterior exitosas, con la prontitud y atención que nuestros clientes necesitan. En World Traffic, nos queda claro que es momento de ser flexibles y rápidos, de apoyar a nuestros clientes, de cumplir a cabalidad con la rigurosa normatividad del comercio exterior, que sin duda después de la pandemia será aún más compleja. En World Traffic, tenemos el conocimiento y la capacidad logística para acompañarte durante todo el trayecto. Eres nuestra prioridad. World Traffic, tu agencia experta. Visítanos en www.worldtraffic.mx. Hecho en Baja, un programa sobre lo que sucede en la industria de la región y el mundo, conducido por Enrique García Guerrero, experto en comercio exterior, y la colaboración de Jorge Vázquez, Marco Nájera y Mario Soto, con nuevas secciones e invitados que tocarán temas económicos y experiencias que contribuyan en consolidar esta gran región. Hecho en Baja, todos los domingos a las 7 de la noche por su canal 66. Hecho en Baja. Sigamos adelante. Estimado teleauditorio, bienvenidos a Hecho en Baja, el programa que la industria de exportación de Tijuana y Mexicali producen para usted. En esta ocasión tenemos la mesa La García Guerrero. Acompáñanos aquí en Hecho en Baja. Promover y garantizar el derecho de la participación política de las mujeres para ocupar cargos públicos en el Estado es uno de los compromisos de la autoridad electoral, de acuerdo a los principios de igualdad sustantiva, paridad de género y no discriminación. En el Instituto Estatal Electoral emitimos lineamientos y protocolos para asegurar la igualdad entre hombres y mujeres. Tú tienes el derecho a participar en la toma de decisiones públicas. Infórmate en el portal y redes sociales del instituto. Tu participación es muy importante. Instituto Estatal Electoral de Baja California. Cuando llegó la hora de luchar por la libertad y hacer que México siguiera adelante, ninguno de ellos se echó para atrás. Con las medidas sanitarias pertinentes, sal y elige a quienes ocuparán los más de 21,000 cargos de elección popular. Para eso, debes recoger la INE que tramitaste o actualizaste. El último día es el 10 de abril. No lo dejes para el último. Si no la recoges, no podrás votar en las elecciones más grandes de la historia. El 6 de junio, el voto sale y vale. INE. En Baja California es tiempo de ir por más oportunidades e igualdades para todos, más limpieza en nuestras calles y parques, más seguridad para ti y los tuyos, más apoyo para la educación de nuestros hijos, porque en Baja California nuestra decisión es estar unidos, firmes siempre en salir adelante. La decisión está tomada. Baja California va por más. El PT está de tu lado. En el PES cabemos todos. En este 2021 demostremos que otra política es posible. La política de la paz, reconciliación y la solidaridad. En nuestra casa, que es la casa de todas y todos los mexicanos, entendemos las carencias y sabemos de las dificultades económicas que todos tenemos. Por eso queremos ser solidarios. En el PES creemos que el transporte debe de ser gratuito para los estudiantes de todo México. Partido Encuentro Solidario. La casa de todos. Millones de historias se entrelazan a cada instante. Tu historia cuenta. Los derechos electorales nos hacen iguales y con tu participación construimos los valores que inspiran a las y los demás. Hazte presente. En el Tribunal de Justicia Electoral trabajamos para ti. Soy capacitadora asistente electoral y quiero contarte que en México son las y los ciudadanos quienes reciben y cuentan los votos de sus vecinos.
Por eso ya estamos recorriendo nuestro país, para invitarte a participar como funcionaria y funcionario de casilla. Además de nuestro uniforme, llevamos cubrebocas, gel para desinfectar manos y áreas de trabajo, careta y otras estrictas medidas de seguridad sanitaria. Participa y ábrele la puerta a la democracia. Nos vamos a cuidar y te vamos a cuidar. El 6 de junio, el voto sale y vale. INE. Estamos en la mesa La García Guerrero. Nos acompaña en esta ocasión Mario Soto. Bienvenido, Mario. Un gusto, Enrique. Está con nosotros Jorge Vázquez. Bienvenido, Jorge. ¿Qué tal, Enrique? Buenas tardes. De invitado tenemos a Mario Gandarillas. Él es consultor de empresas familiares. Entiendo que es español. Bienvenido, Mario. Un honor. Un placer y gracias por haberme invitado. Bueno, tenemos un tema muy interesante, el gobierno corporativo de las empresas y familias empresarias o familia empresarial. Bueno, todo un tema. Yo voy a empezar ahorita con el COVID, que pues nos tiene un poquito atormentados, ¿verdad? Ahorita el tema son las vacunas, pero realmente México andamos alrededor de los 200,000 fallecimientos. Algunos escépticos dicen que llegamos a 400,000. El contagio andamos rebasando los 2 millones de gentes. Estados Unidos anda en 28 millones y fracción. Fallecimientos más de 500,000. California solo tiene arriba de 50,000 muertos. Bueno, estamos en estado naranja, nos llaman, el estado, pero la federación nos tiene en amarillo, quiere decir que nos ven mejor. Bueno, la gente estamos, como siempre, tenemos que salir a lo indispensable. Los niños un problema en el confinamiento, tenemos 1 año de confinamiento prácticamente. Las vacunas son todo un tema, ¿no? Porque hay gente que sí, hay gente que no llegan. Si llegan, los países subdesarrollados somos los más golpeados. Ahorita el que tiene el dinero, los países desarrollados son los que están vacunando. Y pues de la calidad de las vacunas y de los efectos de las vacunas, y entramos ya en toda una polémica porque la gente que se la ha puesto, pues hay muchas opiniones. Bueno, ahora, el asunto es que tenemos que trabajar, porque ya, como dicen en España, pues hay muchos parados, hay mucha gente sin trabajo, y el problema es doble: salud o dinero. ¿Tu comentario, Mario Soto, de COVID? Bueno, pues estamos ante una disparidad de semáforos, como tú bien dices. En el estado, catalogado en naranja, y a nivel federal más aligerado, de un tono amarillento, ¿no? Entonces andamos en una transición en donde pues de todas maneras hay que continuar con las medidas sanitarias, y sobre todo que ya en el ámbito de negocios, y qué bueno que tenemos a este gran invitado el día de ahora, que qué bueno que se alinearon los astros, porque está aquí en nuestra localidad, viene de muy lejos, y bueno, pues gustosos de que estés aquí, Mario Gandarillas. Él es socio responsable del área de empresas familiares en Baciero, es una firma de consultoría internacional ubicada en la ciudad de Madrid. Bueno, ya nos comentarás un poco más al respecto de todo ello, y que está algunos días en México dando prestación de consultoría en empresas familiares en nuestro país y otro tanto en Europa. Y terminando mi comentario de introducción, pues bueno, estamos en épocas de arrancar ya, o sea, hay mucha economía que está ya quemando llanta, como decimos coloquialmente, y bueno, el que no se meta al carril ya trotando, acelerando, pues se va a quedar
vistiendo santos, como decimos en México. Así es de que aprovechemos a Mario Gandarillas para cualquier situación, porque el ámbito de gobierno corporativo y de empresa familiar va muy, muy de la mano. Muchas gracias por aceptar la invitación, Mario. Gracias, Mario Soto. Jorge Vázquez. Jorge, COVID. Pues igual, ¿no? Creo que a nivel de negocio y a nivel de empresa y todo, debemos de seguir pensando en rojo para darle la seguridad a los consumidores y a los clientes de lo que estamos haciendo en nuestras diferentes empresas y no descuidar nada, ¿verdad? Porque si bien o mal la hemos estado liderando en Baja California, ¿sí? Pues los números están muy encontrados. Entonces, la credibilidad de los números alrededor de esto pues sigue estando en duda y no nos queda más que seguir con los protocolos y seguir pensando en rojo, aunque podamos tener ciertas actividades ya más normales, ¿no? Ya vieron que hace unos días la ciudad anunció que iban a empezar a abrir otros lugares, centros recreativos y algunos parques y cosas de ese tipo. Entonces yo digo, pensemos en rojo y actuemos en el color que querramos, pero sin perder de vista el color rojo, ¿no? En función de nosotros y de los mismos clientes, ¿no? Mario de Gandarillas, ¿cómo anda el COVID por allá en España? Platícanos, con las empresas y con la producción, estas cosas. Bueno, yo creo que el tema del COVID le ha golpeado a todo el mundo de una forma muy significativa. En el caso de España, además, yo creo que ha sido especialmente grave porque ha tocado mucho el sector servicios, restauración, ocio, turismo. Y realmente en algunas localidades prácticamente la actividad económica se ha paralizado en este sector, en el sector turismo. Lo que yo creo también es que ahora que acaban de aparecer ya y se está poniendo en marcha el tema de la vacunación a nivel mundial, con mayor o menor celeridad, yo creo que hay que tener una visión un poco más positiva, ¿no? Porque en cierto modo, el otro día estaba platicando con unos médicos con los que trabajo, a los que estoy asesorando como clientes, y me decían ellos que desde un punto de vista científico el haber sido capaces en un año de sacar una vacuna es algo que jamás se ha visto en la historia de la medicina, ¿no? Lo cual quizá dentro de lo dramático de la situación hay que sacar la lectura positiva, ¿no? Que cuando al final la comunidad internacional se pone a trabajar consigue un remedio. Es cierto que el proceso de vacunación va a ser muy lento y que no todo el mundo está teniendo acceso en condiciones igualitarias a la vacuna, pero en teoría, según me comentaban estos doctores, debemos ver que en el plazo de un año, pues prácticamente la mitad de las poblaciones, digamos, en el primero y en el segundo mundo deberían estar vacunadas y esto va a tener un efecto, esperemos, positivo en la recuperación económica. Pero en España nos ha golpeado durísimo, nos ha golpeado durísimo y llevamos ya 3 picos, o sea, es decir, llevamos 3 olas de contagios, con apertura y clausura de la economía, o sea que ha sido muy duro. Sí es. Me quedo contigo, Mario, porque vamos a platicar de algo que pareciera muy light, muy ligero, dijéramos aquí, el consejo de las empresas, el consejo consultivo, el consejo empresarial, el consejo directivo. Aquí lo vemos como parte de la sociedad, quiénes son los socios, entran ellos. De repente alguna empresa tiene un consejo administrativo, pero por lo que yo leo o por lo que vi de España, esto es algo muy profesional en ustedes, es algo... prácticamente se preparan para ser consejeros, es decir, empiezan desde estudiando para poder llegar a ser un consejero de una empresa. Y yo te dijera, platícanos algo de esto, de esta formación para ser consejero y de lo que significa llegar a consejero profesional. Bueno, lo primero que yo creo que hay que matizar es que hay que romper algunos mitos. Es decir, cuando estamos hablando de gobierno corporativo y de consejo de administración en empresas familiares enormes de primera generación,
son pocas las que funcionan con una junta de consejo de administración. Podemos encontrarnos con que hay un fundador que puede tener un comité consultivo o un comité de expertos o personas de su confianza que le van asesorando en temas, pero al final él es el dueño del 100% del capital y es el que toma las decisiones. Sin embargo, cuando empezamos a pensar en empresas de segunda o de tercera generación, ya sea una empresa de hermanos o una empresa de primos, sí cobra mucha importancia todo el tema de los consejos, del gobierno corporativo. En cada país se llama de una manera distinta. Pero lo que sí que es cierto es que cada vez más hay una tendencia no solamente a armar un consejo de administración, sino a preguntarse para qué queremos el consejo de administración y a partir de aquí, quiénes de los representantes de los socios deberían estar. Porque lo que yo me he encontrado muchas veces en México es que cuando algunos consultores arman consejos de administración, lo único que hacen es sentar a todos los socios, que suelen ser hermanos, primos, padres e hijos, con independencia de que tengan el perfil o el conocimiento, ¿no? Y aquí es donde creo que hay que poner el acento, ¿no? No todo el mundo podría ser consejero porque no todo el mundo tiene la preparación o el perfil para aportar. Y es aquí donde la consultoría de empresa familiar creo que ayuda mucho a las familias a definir quién puede ser consejero, quién no puede ser consejero y con una cosa muy importante, con límites. Porque con independencia de que mi hermano esté más preparado que yo para ser miembro de un consejo de administración y tomar decisiones, las acciones las compartimos mi hermano y yo. Y entonces hay ciertas decisiones de riesgo o compromisos con terceros que tendrían que pasar por algún otro órgano parecido a lo que se llama un consejo de familia, donde en cierto modo los propietarios van renovando la confianza en sus consejeros. Y retomando el tema de la formación, yo tengo que decir una cosa muy positiva en México. Muchas veces los mexicanos somos los que habláis peor de vuestras debilidades y sin embargo yo he conocido corporativos grandes y medianos en México que tienen muy interiorizado el concepto de gobierno corporativo, quizá necesitan alguna ayuda a la hora de definir las reglas internas, pero luego yo me he encontrado en el mercado de la capacitación en México magníficos cursos para formar a consejeros, tanto por ejemplo en escuelas como el TEC o como IPADE, que realmente permiten preparar a sucesores antes de sentarse en un consejo de administración para que entiendan cuál es el rol de un consejero con independencia de que este consejero sea miembro de la familia o sea un consejero independiente que en un momento dado aporta criterios, digamos, más neutrales o no vinculados con relaciones de parentesco con la familia. Pero repito, en México hay magníficos cursos y magníficos profesionales que han desarrollado lo que sería la parte teórica de cómo capacitar a futuros consejeros. Muy bien. Mario Soto. Sí, muy interesante el tema. Obviamente nos encontramos, como se ha comentado, con situaciones en donde en el mercado exige de toma de decisiones. Yo le preguntaría, aprovechando la presencia de Mario de Gandarillas, en esta transición de la pandemia, tanto en Europa como en México, en donde has tenido este proceso con algunos clientes en donde a lo mejor iniciaste de forma prepandémica y otros en donde iniciaste ya dentro de la pandemia, tanto en uno como en otro. ¿Qué es lo que has visto? ¿Qué es lo que puedes comentar con relación a este tipo de gobierno corporativo? ¿Tenerlo, no tenerlo, beneficios, etcétera? Adelante, por favor. Pues mira, una cosa que nosotros hemos aprendido a lo largo de este año es que tanto con clientes con los que estábamos trabajando justo antes del arranque de la pandemia o como con clientes a los que hacemos un programa de seguimiento y que ya tienen perfectamente armado su gobierno corporativo. Y es que les ha permitido hacer frente a una situación complejísima porque ninguno estábamos preparados para esto y nadie lo podía intuir, ¿no? Y sin embargo, al tener unos foros adecuados para hablar de este tipo de decisiones o de este tipo de situaciones o qué estrategia aplicar cuando resulta que tu facturación se cae al 50% o cuando te obligan a cerrar tu hotel, por ejemplo, me ha pasado con algún cliente, el tener armado el gobierno corporativo les ha permitido dar respuestas muy ágiles. ¿Por qué? Porque al final yo conozco familias que se han bajado el sueldo a la mitad,
familias que han dejado de pagar su sueldo para seguir pagando a sus trabajadores, porque si no el negocio no podía continuar. Si tú estás en una empresa de segunda o tercera generación y no tienes armado quiénes son tus interlocutores en el ámbito empresarial o en el ámbito familiar, poner de acuerdo a las personas es muy difícil. Entonces, yo creo que este tipo de modelos de gobierno corporativo les ha hecho más fuertes y más ágiles a la hora de tomar las decisiones que han sido decisiones complicadísimas, ¿no? Y luego también hemos visto otra cosa, ¿no? En el tema de España, por ejemplo, ha habido muchísimos despidos en las empresas o se han aplicado mecanismos que ha permitido que a lo mejor el trabajador salga de la empresa mediante algún tipo de apoyo estatal con la idea de que luego se reincorpore cuando se normalice, ¿no? Lo que sí que es cierto es que las empresas familiares con las que yo trabajo y a las que conozco son las más resistentes a la hora de despedir al trabajador o a la hora de penalizarle mucho en el sueldo. Es decir, son más sacrificadas porque están mucho más comprometidas con el proyecto que una gran multinacional, donde al final el único parámetro es la rentabilidad. Con lo cual, mi conclusión es que este tipo de situaciones, en la mayoría de los casos, ha sacado lo mejor de las familias empresarias, siendo mucho más eficaz cuando tienen organizados los lugares donde tomar las decisiones, ¿no? Jorge. Yo le preguntaría a Mario, el modelo de gobierno corporativo pues siempre se interpreta como tal, ¿no? Corporaciones, grandes empresas, super macros, Fortune 500 o 300 empresas de México, esquema. Pero hay otro que si le quitamos la palabrita corporativo, sí, que te lleva a un entorno creo que mucho mayor, lo comentabas ahorita, Mario, la empresa familiar, exitosa, empresarial, pero que quizá no llega al concepto lo que se entendería por corporativo. ¿Qué es lo que debería tener una empresa de ese nivel? Pensemos en una pyme grande, ¿no? Pero, o sea, en el nivel grande, que podamos atraer, porque quizá de estructura no haya tanto, y que podamos rescatar en ese sentido de la empresa familiar orientada, ¿no? Ahorita decías, subir a la familia, porque pues todos deben de caber en el consejo, y te das cuenta que no hay la capacidad en algunos de los consejeros para estar ahí, pero como es el hijo o el sobrino o el primo o el hermano, pues tiene que estar. Entonces, en empresas grandes me queda muy claro que son decisiones corporativas y es fácil remover o poner o no aceptar. Pero en empresas donde el corazón familiar está más cerca, ¿qué les pudiéramos recomendar en ese sentido, no? Muy bien. ¿Qué salvo de lo corporativo? ¿Qué salvo de lo corporativo y que lo puedo llevar de una manera más real en una empresa exitosa comercialmente hablando y familiar? Mira, hay una cosa importante, ¿no? La palabra corporativo efectivamente nos lleva a la idea de pensar en grandísimas empresas o empresas públicas, ¿no? Que están en la bolsa de valores. Y yo entiendo que esto no hay que enfocarlo así. Cuando hablamos de gobierno corporativo en empresa familiar, lo que estamos es intentando definir dónde los propietarios tienen que hablar de ciertos temas y dónde hay que tomar ciertas decisiones. A partir de una segunda o una tercera generación, imaginémonos una empresa de tercera generación donde puede haber entre 15 y 20 socios que son los nietos del fundador, ¿no? Y estamos hablando hay muchísimas empresas en esta situación en México. Fundamentalmente, la recomendación que se hace a priori, es cierto que cada familia y cada modelo es distinto dependiendo de la particularidad de los casos. Fundamentalmente, las recomendaciones pasan por armar algo parecido a una junta de consejo de administración donde puede haber 3, 4, 5 personas, no más, con independencia de que haya 20 o 25 socios, y luego, por otro lado, articular lo que se conoce como un consejo de familia. ¿Y por qué decimos que hay que hacer dos cosas distintas? Porque el consejo de administración, conceptualmente, debería tener como principal objetivo defender los intereses de la compañía, no los intereses de un socio. Y ahí hablamos de un órgano colegiado, con un sistema de mayorías, podemos combinar a consejeros que son dueños, lo que se llaman consejeros patrimoniales, con algún consejero independiente. Y aquí cada familia tiene que hacer un proceso de definición de quién puede y quién no debe ir a un consejo de administración. Pero por otro lado, cuando se articulan también consejos de familia, lo que pretendemos es que algunas decisiones de calado patrimonial,
Imaginémonos, por ejemplo, que ante una crisis como la del COVID, pues las empresas tienen que endeudarse mucho más con los bancos para seguir adelante, o tienen que prestar avales personales para continuar con el negocio, ¿no? Porque los flujos se ven muy afectados. Esto hay que primero explicárselo a los accionistas y a partir de este momento permitir que se tome una decisión utilizando el juego de las mayorías. ¿De acuerdo? Entonces aquí nos encontramos con dos situaciones. En aquellas empresas donde el capital está muy atomizado entre 15 y 20 personas, el sentido común es lo que acaba imponiéndose, al margen de que puede haber ciertos rozamientos a veces, ¿no? Porque no todos tienen a lo mejor la misma situación económica. Pero repito, no tenemos que pensar que el gobierno corporativo es para las grandes empresas, sino lo que nosotros fundamentalmente hacemos con nuestros clientes es primero entender cómo es la estructura familiar, cómo es el reparto del accionario, si hay vocación o no de continuidad, y a partir de estas premisas, cuando existe la vocación de continuidad, orientar a los clientes sobre cuáles son las mejores prácticas aplicables en su caso, ¿de acuerdo? Aplicables en su caso para poder continuar. Y fundamentalmente la finalidad última es separar lo que es la propiedad de la operación o de la gestión. Y es cierto que al principio puede costar un poco, pero la experiencia o el feedback que nos dan las familias, yo llevo trabajando en México más de 10 años, es muy positivo, ¿no? Porque al final consigues que las decisiones sean más objetivas, ¿no? Pero repito, esto es muy aplicable a partir de una segunda o una tercera generación, y mientras que cuando estamos entre primera y segunda el principal reto es hacer un plan de sucesión, ¿no? Trasladar el testigo a la siguiente generación, que eso es un tema distinto. Bueno, Mario, fíjate que me llama mucho la atención que ustedes tienen que tener consejeros y administradores, ¿sí? Que haya un equilibrio entre sus deberes, sus derechos y sus responsabilidades. Se me hizo muy interesante este punto, porque estamos hablando de consejeros y administradores profesionales. Es un poquito diferente al verlo como la familia o el experto que llega nada más a tomar un lugar. Aquí yo veo, pues normalmente un consejero es una gente con experiencia, con práctica, que sabe de los temas relevantes del consejo, ¿sí? Hay un intercambio de experiencias muy interesante entre los consejos, que es el que va a darle forma a esto, ¿verdad? Pero veo que ustedes tienen programas para hacer un buen gobierno en las sociedades. No sé si lo haya en México, ¿verdad? Pero yo no lo he oído en la región, cuando menos. Oigo de muy buenos consejeros, ¿verdad? Que están en empresas de todo calado me ha tocado. Dan ustedes un diploma de buen gobierno para consejeros profesionales, ¿sí? No lo enfocamos exactamente así. Es cierto que algún cliente nuestro, cuando ha presentado en alguna escuela de negocios su modelo de gobierno corporativo al que le hemos ayudado a llegar, el premio se lo han dado al cliente, no al consultor, porque el que al final arranca el modelo es el cliente, ¿no? Pero yo diría una cosa en relación a la figura del consejero, ¿no? Porque ya he comentado que tanto en España como en México, como en Estados Unidos, hay cursos que te enseñan no tanto a ser consejero, sino a qué esperar de un consejo y cómo interactuar con los miembros de un consejo de administración. Pero yo la conclusión personal que he sacado, y que quizá a lo mejor esto no aparece mucho en los libros, es que un buen consejero fundamentalmente es una persona que tiene sentido común, una enorme capacidad de escucha, una capacidad de aprendizaje rápido en relación a las particularidades de un giro, de un negocio o de un determinado sector, y una cosa muy clara: en relación a los consejeros externos, tienen que ser personas independientes, es decir, personas que económicamente no dependan de lo que le está pagando esa empresa por asistir a 1, 2 o 5 juntas al año. Porque si tú al final te traes a una persona para que repita lo que dice el miembro de la familia que en ese momento tiene más poder, y en cierto modo tú puedes entender que es el que está pagando tus honorarios, no estás aportando lo que tienes que aportar. Es decir, al final un consejero tiene que decir lo que piensa y tiene que hacer una recomendación y, llegado el caso extremo, a votar a favor o en contra de una iniciativa. Y eso solo se puede hacer por gente independiente que económicamente no dependa de esto, y evidentemente cuantas más empresas conozcas
en función de tu perfil personal, un poco de la formación académica que tú tengas, pues puedes aportar más o menos. Pero repito, yo si tuviera que pensar en un consejo de administración, siempre buscaría una persona, uno de los consejeros, con un perfil muy económico-financiero, es decir, una persona que manejara muy bien los números y el control de los flujos. Pensaría también en algún otro empresario de éxito que quiera participar en mi consejo de administración y que no tengamos un conflicto de intereses, es decir, que no sean giros donde podamos apreciar un conflicto, y luego hacer participar a alguno de los miembros de la familia que, digamos, tengan ganas y tengan cierto conocimiento de la operación. Y con esto se pueden hacer equipos de 3, 4 o 5 personas que analizan mejor las cosas que uno solo, ¿de acuerdo? Y una cosa importante, el consejo de administración, como se define en muchos libros, es un órgano colegiado, es decir, deberíamos tomar las decisiones por sentido común y, por tanto, por consenso. Esto está muy bien, pero hay veces donde un grupo de personas lo ve de una manera y otro grupo de personas lo ve de otra. Por lo tanto, tenemos que tener articulado un sistema para tomar decisiones por votación, si fuera necesario, y, lógicamente, un sistema de implementación de las decisiones a partir de las personas que están en la operación. En cierto modo, el Consejo de Administración sería el jefe del director general o del CEO y tendríamos que obedecer las decisiones que han tomado. ¿De acuerdo? Muy bien. Mario Soto. Sí, nos ha tocado en el mercado interactuar con precisamente la consultoría de empresas familiares. Yo quisiera, Mario, que nos compartieras lo que has vivido, lo que me ha tocado vivir contigo en las interacciones que hemos tenido empresarialmente. La diferencia, independientemente del tamaño de empresas, porque de repente nos encontramos con situaciones en donde uno imaginaría que una empresa o grupo familiar pues debiese tener ya un gobierno corporativo montado en sus decisiones, y la diferencia que hay en donde en tu experiencia te has enfrentado en situaciones en donde evidentemente tener bien estructurado un gobierno corporativo seguramente garantizaría la transición del patrimonio, la operatividad y rentabilidad del grupo empresarial y, sobre todo, quiénes y cuándo se involucran en el mismo. Que nos comentes, por favor, esas grandes diferencias que pueden marcar la pauta de continuidad tanto de la empresa como de la familia, independientemente del tamaño, por no contar con un gobierno corporativo. Bueno, yo he dicho al principio una cosa, es decir, no hay dos casos iguales, igual que no hay dos familias iguales y no hay dos empresas iguales, ¿no? Pero yo creo que uno de los factores cuando hablamos de gobierno corporativo que deberíamos tener en cuenta es si en una generación en concreto están conviviendo accionistas activos, que son accionistas que están en la operación, con accionistas pasivos, que son aquellos que tienen un 10, un 15%, pero no están operando la compañía. En México nos encontramos mucho con que los hijos o los nietos varones son los que están en la operación y las hijas, quizá por las decisiones que han tomado, por el modelo social que hay en algunas partes de México, pues no están tan activas en la intervención de la operación, pero siguen siendo socias, ¿no? Si nos encontramos con este tipo de sistemas familiares y empresariales, el gobierno corporativo debería cuidar una cosa muy importante, y es el concepto de la utilidad o del dividendo. ¿Por qué? Porque si yo heredo de mi papá o de mi abuelo el 10% de una compañía, no trabajo en ella y no recibo nada a final de año, me puedo hacer ciertas preguntas cuando veo que mis hermanos o mis primos tienen unos buenos sueldos, unos buenos carros y una serie de prestaciones que justificamos porque están trabajando. Entonces, si nos encontramos con un modelo de empresa donde conviven accionistas activos y accionistas pasivos, el gobierno corporativo y a través del Consejo de Administración debería defender el concepto de la utilidad. Es cierto que mucha gente te dice, no quiero repartir utilidades porque no quiero debilitar los flujos de la empresa y porque fiscalmente me penaliza. Creo que también esto debe ir acompañado del concepto del dividendo de una buena planeación estratégica en la asesoría fiscal, ¿no? Para ver qué empresa puede repartir y qué empresa no debe repartir. Sin embargo, si nos vamos al modelo en el que todos los socios, todos los hermanos están en la operación, o todos los primos están en la operación, mi experiencia es que el modelo acaba fracasando. ¿Por qué? Porque se genera una competencia tremenda entre los miembros de la siguiente generación para ver quién sustituye al papá o quién sustituye al abuelo.
Y esto, desgraciadamente, suele perjudicar primero a la empresa y luego deteriorar muchísimo las relaciones familiares. Entonces, yo conozco muchísimos casos de empresas familiares donde a partir de una tercera o una cuarta generación han decidido que la familia no está en la operación y contratan a una persona de fuera, y sin embargo algunos miembros de la familia se quedan en los órganos de gobierno para tomar decisiones estratégicas o patrimoniales. No existe un modelo perfecto o que te garantice el éxito. El modelo que funciona es el resultado de sentar a los miembros de la familia a platicar con orden y con respeto de temas que son sensibles porque tienen un trasfondo económico, de poder, egos individuales, y al final llegar a un acuerdo. ¿Por qué? Porque llegan a la conclusión de que valen más juntos que separados y que al final lo que han recibido es un legado porque han tenido la suerte de ser hijos o nietos de personas muy emprendedoras, ¿no? Pero es difícil dar una receta única, ¿no? Fijémonos en si tenemos combinación de activos y pasivos o si están todos dentro, cómo van a preparar el paso a la siguiente generación, porque si vemos la empresa familiar como el paraguas para emplear a todos los accionistas, ese modelo está casi seguro condenado al fracaso. Fíjate que es muy interesante lo que estás platicando, Mario. Hay una cosa, bueno, le voy a dar la palabra a Jorge porque sigue Jorge y después yo voy a hacer mis comentarios. Adelante, Jorge. Pues básicamente eso también me ha tocado experimentarlo, ¿no? El cómo el consejo en sí, cuando es familiar, la descalificación, podemos decirlo así, por el mismo enramado del corporativo o de la empresa, atrofia la operación, ¿no? Atrofia la operación y me ha tocado llegar al tema de la descalificación, de lo que se ha hecho anteriormente no ha servido para mucho, o que los nuevos tiempos que se viven requieren de no tomar en cuenta lo que fructificó y lo que tuvo éxito para llegar a estar en donde están. Entonces, esa cuestión generacional, me toca verlo, tengo clientes del transporte, en donde el señor fundador pues hizo una gran flotilla y ahorita están en tercera generación, y la tercera generación pues ya no tomó en cuenta muchas de las condiciones originales, simple y sencillamente por la diferencia generacional. Entonces, esa diferencia generacional, en tu experiencia, ¿qué tan sana es toparla? O sea, decir, bueno, pues no puede haber una disparidad generacional de 20 años, de 30 años de diferencia entre los consejeros porque va a darle al traste, o viceversa. Es muy importante que eso suceda. ¿Cuál sería tu idea al respecto? Yo creo que eso esto influye más en función de que estemos en un tipo de giro o en otro tipo de giros. Yo, desde luego, siempre que empiezo a trabajar con un cliente, le dedico un tiempo a conocer la historia de esa familia empresaria, ¿no? Porque es importante saber de dónde venimos, ¿no? Si estamos hablando con unos nietos o con unos hijos, pues quizá a lo mejor el papá ya no está vivo, ¿no? Y tenemos a 4 hermanos, cada uno con el 25%. Nos interesa mucho conocer la historia. ¿Por qué? Porque en casi todos los casos la familia empezó fabricando o vendiendo un producto y ahora están haciendo cosas muy distintas, o han diversificado y se han metido en bienes raíces, en hotelerías, en otro tipo de negocios, ¿no? Entonces tienen como la actividad tradicional y la nueva actividad. Cuando tú trabajas el tema un poco de la historia de una familia empresaria, intentamos también identificar con ellos qué les hizo tomar la decisión, por ejemplo, para cambiar de giro o para introducir un giro nuevo, ¿no? Y esto casi siempre viene de la mano, si es en primera generación, del fundador, que es muy emprendedor, y si ya estamos hablando de una empresa que está en segunda, en tercera o en cuarta generación, es porque alguien vio la oportunidad, ¿no? Entonces, el combinar a consejeros que tengan edades muy distintas creo que es muy positivo, porque la gente joven arranca con mucha fuerza, pero también me gustaría romper otro mito, ¿no? Muchas veces yo me he encontrado, por ejemplo, con protocolos familiares o con pactos de socios que regulan el gobierno corporativo, donde están diciendo que la siguiente generación solo puede acceder si tiene 4 carreras, 25 maestrías y 18 idiomas, ¿no? Y te das cuenta que sobre el papel, si tú tienes un hijo con todo este currículum, pues desde luego lo que has hecho es gastarte mucho dinero en formación y tu hijo ha estudiado muchas horas, ¿no? Pero no necesariamente es el único condicionante del éxito. Yo he conocido gente de siguientes generaciones muy emprendedora que han reinventado el negocio familiar o porque hubo un cambio de mercado,
o porque pasaron ciertas cosas. Entonces, combinar gente joven con gente mayor es muy productivo, del mismo modo que tampoco podemos hacer cuando llega la siguiente generación, que suele tener mejor formación que el papá, porque han ido a mejores escuelas, a mejores universidades, olvidarnos de toda la experiencia acumulada de un fundador. Entonces, yo creo que la combinación entre generaciones es lo perfecto. Y aquí esto funciona bien si el entramado de la relación personal es bueno. ¿Por qué? Porque al final, si tú tienes una relación histórica buena con tu papá, podrás pensar de manera diferente a él sobre cómo hay que gestionar el negocio o qué tipo de estrategia hay que darle. Pero la comunicación será buena y se permitirá, habrá una cierta escucha activa, es decir, uno escuchará al otro. Si tú tienes una relación familiar, personal, mal construida con tus hijos, y esto lo vemos muy a menudo, el modelo puede llegar a no caminar teniendo a un padre y a un hijo, o a un abuelo, o a un tío y un sobrino, sumamente preparados y sumamente complementarios, ¿no? Entonces, yo no lo he comentado al principio, yo soy abogado de formación, ¿no? Y sin embargo, después de llevar como 10 o 12 años trabajando con empresas familiares, me decidí a hacer una maestría de 4 años en terapia familiar. Y dirán, pero si un abogado tiene que estar haciendo durante 4 años terapia familiar en un contexto clínico. La verdad es que la mayoría de las dificultades que tienen las empresas familiares tienen su origen en las relaciones familiares. Una familia que tiene un entramado de relaciones bueno se enfrenta mucho mejor a decisiones difíciles en un contexto de COVID o en un contexto de crisis financiera. Una familia donde las relaciones personales están deterioradas o la comunicación no es buena, no tiene la capacidad de sentarse a hablar y por lo tanto tomar decisiones. Entonces yo creo que la clave está en, por supuesto que hay que atender las necesidades de la empresa y el gobierno corporativo está pensado para que la empresa funcione mejor. Pero al final lo que hay detrás de estos órganos son personas que tienen vínculos de parentesco y que saben perfectamente, como dicen ustedes en México, dónde meter el dedito para provocar. Porque al final, tú a tu hermano lo conoces maravillosamente y tú sabes lo que le puede venir bien o lo que le puede hacer saltar y en un momento dado perder la razón y no poder defender su posición, ¿no? Entonces yo creo que hay que combinar muy bien la parte de relaciones personales y si hay algo que mejorar, se puede mejorar, evidentemente, en estos procesos de consultoría. Nosotros siempre vamos también de la mano de algún profesional vinculado al mundo de la psicología cuando es necesario, ¿no? Porque si las personas no se entienden, el mejor modelo de gobierno corporativo va a fracasar. Esto es un poco la síntesis, ¿no? Ahora, cambia un poco, Mario, o cambia mucho, porque la pandemia ha cambiado. El que era muy rico y las empresas que eran muy importantes ya no son tan importantes, ¿me entiendes? Ahora, ¿qué vemos nosotros en un espectro en México? Yo te voy a decir, vemos grandes corporativos que eran grandes empresas, hoteles, te menciono, cadenas internacionales, que están prácticamente en el fracaso y que son... pues pueden venir de las familias Hilton, de las familias Rockefeller, de los Holiday, pareciera que nunca iban a tronar, tronaron. Los que tienen ahorita y no tronaron, digamos, tienen el capital, tienen las fórmulas, ¿me entiendes? Pero existen en todos estos lugares, siempre hay parte de la familia en el consejo, ¿me entiendes? O sea grande, sea chica, o sea del tamaño que sea, siempre va a haber familiares. Entonces, los vamos a ver. ¿Qué encontramos en México ahorita? Encontramos, pues también todo lo que son aviones con problemas serios. Han tratado de buscar la carga, han tratado de buscar alguna fórmula de sacar esto, pero está difícil. La gente no se quiere mover. Pero sí tenemos la electrónica que cambia esto. El consejo se tiene que juntar electrónicamente y cambian la dimensión, como cambiaron la dimensión de todos estos programas, porque ya es aquel contacto personal que es tan importante, María, en un consejo, se pierde. ¿Por qué se pierde? Porque somos objetivos y somos realistas. ¿Y qué está sucediendo ahorita? En las clases sociales, pues las de arriba, pues como siempre arriba y más fuertes. La clase media, en todos los países subdesarrollados, nos estamos volviendo muy poquitos, la clase media, y mucha gente pobre o desempleada. Es decir, tenemos otro espectro que nos da la pandemia, y es una pandemia que no va a durar
la vacunación, pues es como vamos viendo, ¿no? Y luego de la vacunación, ¿qué sigue? Y que las reglas que tenemos que contener, porque las empresas pues tienen que trabajar en espacios más grandes, tienen que tener un contrato que firman internacionalmente para cumplir con sus objetivos. Es decir, están al filo de la navaja, ¿me entiendes? Y más las relaciones, si nos vamos a la política que afectan a las empresas internacionalmente, pues ya estamos en otros terrenos que también están afectando a la producción, están afectando estas decisiones de gobiernos, sí nos afectan a las mismas empresas y muy serio. Es decir, es como globalizar lo nuevo y tener lo nuevo que nos ayuda mucho, que es también lo informático, pero perdemos aquella calidez de las reuniones. Platica un poquito de esto. Pues mira, yo creo que alguno de vosotros ha dicho al principio que el COVID ha venido a cambiarlo todo, ¿no? Y efectivamente nos ha obligado a cambiarlo todo. Simplemente para dar una respuesta muy concreta a lo que tú me preguntas. Yo personalmente viajo a México 11 veces al año para atender a mis clientes y en cada viaje estoy entre 10 y 15 días trabajando en México. Cuando arrancó el COVID y en España nos bloquearon porque se decretó un estado de alarma y nos prohibieron salir de casa, esto fue a principios del mes de marzo. Por lo tanto, yo desde el 1 de marzo hasta, digamos, el 1 de septiembre no he podido viajar. Claro, estaba trabajando con algunas familias en México, ¿no? Entonces, lo primero que hice fue ponerme en contacto con ellos y les dije, vamos a ver, o lo paramos todo o intentamos adaptarnos a trabajar en remoto. Al principio, a todos nos resultó incómodo porque no estás tan acostumbrado a hacer trabajos con este tipo de plataformas. Y, sin embargo, la experiencia ha sido muy buena. Y creo que este modelo ha venido para quedarse. Ahorras tiempo y ahorras muchísimo dinero a los clientes. Es cierto que no está la calidez de una relación, de una reunión directa entre personas se nota. Es decir, si nosotros cuatro ahora mismo estuviéramos en un estudio, la dinámica sería distinta a la que está siendo en este momento con la plataforma que estamos usando. Pero inevitablemente yo creo que una de las cosas buenas que ha tenido el COVID, y fíjate, estoy diciendo una de las cosas buenas, es que nos ha hecho a todos acelerar tecnológicamente y adaptarnos a las circunstancias. Quizá no sea igual de cálido, pero al final se está consiguiendo prácticamente lo mismo. Es cierto que los mexicanos sois más afectivos y más de contacto que los españoles. Los alemanes dicen lo mismo de los españoles. Los alemanes son como más distantes y los españoles somos de más contacto. Más, sí. Es un tema cultural, pero creo que esto nos ha obligado, nos está enseñando a que se puede trabajar de otra manera. Yo no sé cómo está en México el tema del teletrabajo. En España hay un montón de compañías, por ejemplo Telefónica o Banco de Santander, donde sus empleados van semana sí, semana no, y el resto se quedan en casa, pero siguen trabajando en remoto. Y estamos hablando de grandísimos corporativos. ¿Por qué? Porque el riesgo del contagio te puede bloquear una compañía entera, ¿no? Así es, se acaba la compañía. Muy bien, me quedan más o menos 2 minutos, 30 segundos para cada quien. Mario Soto. Sí, recomendar el uso del gobierno corporativo, entrelazado con todas las vertientes que existen en la consultoría de empresas familiares. Tenemos aquí a un gran experto en Mexicali ahorita, y sobre todo con la posibilidad, y yo lo quiero enganchar y comprometer para que acepte otra invitación aprovechando esta plataforma, o en alguna ocasión que sea en Mexicali, que ya tengamos un semáforo más aperturado. Muchas gracias por tu colaboración, Mario de Gandarillas, aquí en tu programa Hecho en Baja. Jorge. Igualmente, darle las gracias a Mario. Creo que nos ha enriquecido mucho esta información en entenderle muy bien que hay mucho que hacer a nivel de sucesión y de trabajo en estructurar hacia adentro, y nosotros, ¿no?, que somos, como dicen, más familiares, más afectivos y que dejamos muchas veces que el corazón mande las decisiones. Entonces, creo que es interesante la plática, y pues la posibilidad de volverte a tener de invitado pues sería realmente un lujo. Muchas gracias, Mario. Gracias, Jorge. Bueno, yo creo que un poco para cerrar, lo primero, agradeceros muchísimo el que me hayáis invitado, y tampoco me gustaría cerrar con un mensaje de estos pesimistas. Yo creo que de todo esto lo que está claro es que
tenemos la capacidad de reaccionar. Es cierto que hay gente que lo ha pasado, lo está pasando muy mal, y en países donde a lo mejor la desigualdad entre estratos sociales es más marcada, pues todavía el tema es mucho más sensible. Pero repito, al final yo creo que las empresas familiares tienen una extraordinaria capacidad para reinventarse, ¿de acuerdo? Y para hacer cosas distintas en función de cada generación. Y esto es una cosa que hemos aprendido todos los que nos dedicamos a la empresa familiar y hemos estudiado casos de éxito y casos de fracaso. Lo que está claro es que cada generación sin COVID ha reinventado la compañía. Con lo cual, ahora lo que toca es buscar nuevas alternativas para adaptarnos a esta situación, que creo que no va a cambiar a corto plazo. Es decir, la vacuna ayudará, pero yo creo que va a haber un antes y un después en la forma de entender y hacer los negocios con todo esto. Muy bien. Yo voy a cerrar con un final que voy a decir: el destino no es un asunto de suerte. No es algo por lo que uno espera, es algo que uno logra. Mario Soto, gracias, Mario. Placer, Enrique. Gracias, Jorge. Mario de Gandarillas, fue un honor. Que estén bien. Gracias a vosotros. Un saludo fuerte. Gracias a ustedes. Buenas tardes. En World Traffic, agencia aduanal certificada OEA, trabajamos en lograr operaciones de comercio exterior exitosas, con la prontitud y atención que nuestros clientes necesitan. En World Traffic, contamos con una robusta plataforma informática que, combinada con nuestra experiencia, conocimiento técnico y logística, te darán la seguridad y confianza de cumplir con la rigurosa normatividad del comercio exterior. En World Traffic, queremos acompañarte durante todo el trayecto. En World Traffic, tu confianza es nuestra prioridad. World Traffic, tu agencia experta. Visítanos en www.worldtraffic.mx.